Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos lograr. El último texto que me quedaba por ahí hablarlo en estas charlas era sobre los incas. Con esto cerraríamos la unidad 1, que al igual que los aztecas en el norte de América, son los dos grandes pueblos que encuentran los españoles al llegar aquí. Los incas es un pueblo que se instala en América del Sur, su zona originaria sería el Perú, se van a extender prácticamente a lo largo de toda América del Sur, por toda Colombia, Bolivia, centro de Chile, noroeste argentino, y van a conformar un enorme imperio. Como el caso de los aztecas, esto es una sociedad tardía. Esto quiere decir que aparece más o menos a 2 siglos antes de la llegada de los españoles. Y igual que los aztecas, su gran ventaja es que van a poder aprovechar una enorme cantidad de adelantos técnicos que se habían ido produciendo en todas esas regiones y los van a absorber, generando un fenómeno muy particular, que es un orden a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Estamos hablando de la cordillera de los Andes. Estamos hablando de una zona tremendamente hostil e inhóspita para la vida humana. En ese lugar, con todas las oposiciones, y comparando con los aztecas, su problema era el agua. Sobraba el agua y faltaba la tierra. Bueno, en la zona de los Andes sobra la tierra, la montaña, y falta el agua y la tierra fértil. O sea que también tuvieron que enfrentar un problema. En esa región van a desarrollar un sistema que todavía hoy sigue siendo impactante por los resultados logrados. Aclaremos una primera cosa. Esta es una sociedad férreamente centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el emperador es el dueño de todo, ¿no? Que no hay ninguna posibilidad de movilidad social ni por casualidad, que toda la sociedad está sujeta a las órdenes que le llegan. Digo, para no divagar sobre una sociedad utópica que no lo era, por cierto. Que toda la población está obligada a vivir en un determinado lugar y eso es lo que le va a garantizar la subsistencia en las comunidades, los ayllus, ¿no? Que solamente un pequeño grupo, los yanaconas, que eran utilizados por el Estado, no integraban los ayllus, pero luego toda la comunidad vivía en los ayllus. Quien no vivía en un ayllus no iba a poder vivir. Pero en esa sociedad, con esas características, los incas lograron algo que hoy, en pleno siglo XXI, todavía no se pudo lograr, y es que toda la población, absolutamente toda la población, comiere desde el primer al último día de su vida. No importaba en qué rango podía estar. El sistema le garantizaba la vida a todos. Los incas se originan, según la mitología, en una zona cercana al lago Titicaca. Allí va a aparecer una pareja, Manco Cápac y Mama Ocllo, que tienen una barra de oro y que según sus dioses tenían que ir recorriendo la tierra intentando clavar la barra de oro en la tierra, y que en el lugar donde la barra de oro fuera tragada por la tierra, ahí estaba la tierra prometida, ahí estaba el lugar que se tenían que asentar. Y según la mitología, cuando llegan a un determinado lugar de lo que hoy es el Perú e intentan enterrar la tabla, van a encontrar que la barra, estoy mirando lo que me hace acá la tablet y me pongo nervioso. Van a intentar clavarla y van a encontrar que la barra va a ser consumida por la tierra, según su mitología. Ahí está el lugar donde se tienen que estar. Ahí es donde se va a instalar el Cusco. El Cusco, el gran centro de la cultura incaica. Esta sociedad, que aclaremos para evitar cualquier tipo de suposición idealista, es una sociedad rígidamente verticalizada. El Inca es el poder absoluto, los individuos no tienen ningún tipo de libertad. No estoy hablando de una sociedad utópica. Sin embargo, esta sociedad hace 500 años logró cosas que hoy el capitalismo no logra, y es que todos coman, todos, de arriba a abajo, todos durante toda su vida. No es poca cosa, por cierto. Estamos hablando de una sociedad de
que no tenía caracteres idealistas o ideales ni nada por el estilo, pero que había logrado satisfacer algo que hoy el capitalismo no lo ha logrado satisfacer. Y en un lugar donde las condiciones naturales, lejos de favorecer, obstaculizan el asentamiento humano. Estamos hablando de los Andes. Si ustedes conocen el noroeste argentino o han tenido posibilidad de ir a Bolivia o a Perú, habrán visto que la cordillera es muy hostil, es muy estéril. En ese lugar es donde van a estar instalados, se calcula, unos 30 millones de personas. O sea que en el peor de los lugares, los incas van a desarrollar un sistema rígido. Nadie podía vivir fuera del ayllu, el ayllu era la comunidad, solo los yanaconas, que eran sirvientes del Estado, estaban fuera del ayllu, luego nadie puede vivir fuera del ayllu. En ese lugar, con esas condiciones, los incas van a lograr un sistema de abastecimiento para toda la población. Miren, a ver, así, lo dibujé 2 veces porque no le encontraba la posibilidad. Bueno, mi nieto los hace mejor que yo estos dibujos, pero vamos a suponer que estos son los Andes. Estamos hablando de alturas que llegan hasta los 5.000 metros de altura. O sea, una zona muy, muy difícil, que además, en la zona más alta, en la Puna, la posibilidad de vida es directamente imposible, y en la zona más baja también hay muchas dificultades. La parte que da hacia el océano Atlántico, hacia el interior, la parte de la Yunga, es una zona muy difícil de instalarse, y del otro lado, la parte que da al océano Pacífico, es una zona desértica. Por lo tanto, no estamos hablando de una zona con las mejores condiciones. Sin embargo, ahí se va a establecer un sistema que funcionó a la perfección. ¿Cómo era este sistema? Bueno, el Inca es el dueño de todo, ¿no? Todo le pertenece al Inca. Y el Inca entrega a cada ayllu el usufructo de la tierra. Esa tierra que el ayllu recibe para la vida es dividida en 3 partes, y el ayllu debe trabajar todo, pero solo una de esas 3 partes le pertenece el aprovechamiento al ayllu. Esto es, la población recibe tierra con un sistema también muy, muy rígido. Una pareja recibía un lote de tierra, todos los años se revisa esto. Si al año siguiente esa pareja ha tenido un hijo, se le da un lote más, y así sucesivamente. Cuando un hijo se casa, se le quita un lote de tierra, como para, digamos, el lote de tierra permite satisfacer todas las necesidades. A partir de ahí, otra cosa no tendría sentido. Pero la población debe trabajar esa tierra, pero también trabajar las otras 2 tierras que componen el control del ayllu. Una es, para el Inca, es una denominación un poco vulgar, era para guardar en almacenes todo lo que se produjere en ese sector, almacenes de los cuales, ante un desastre, sea humano o sea geográfico, se abrían esos almacenes y se redistribuía, se redistribuía entre toda la población los bienes que había ahí, como para sostener el sistema. La otra parte era la del culto sacerdotal, una religión muy compleja con un montón de individuos integrados que eran abastecidos por el ayllu. Así es como funcionaba este sistema, con una condición además, que es el otro gran parámetro de los incas. Cuando un hombre no podía trabajar por una enfermedad, porque lo habían llevado al ejército, porque había muerto en una expedición militar, los demás hombres del ayllu tenían la obligación de trabajar la tierra de este, porque la familia no podía pasar hambre. Y si era que no que había muerto, sino que estaba enfermo o algo así, cuando él volvía a trabajar tenía la misma obligación él con respecto a los demás. Se llama reciprocidad. La redistribución y la reciprocidad son los 2 grandes elementos de esta sociedad. Ahora, ¿cómo hacían para producir en esta región? No se puede producir cualquier cosa en cualquier lugar. Bueno, según el dibujito, ahí en el medio estarían los aylus, las comunidades. Es la mejor tierra para sentarse, la intermedia.
hacia la parte superior, hacia la Puna, este es el nombre que tiene esta región, que no se puede cultivar nada, ahí se instalaba la ganadería, una ganadería muy limitada, de llamas, de alpacas, que no era para proveer carne, sino que era para proveer pelo, lana. También esto es interesante, los incas se abastecían de materiales para las ropas con estos animales, pero no estaba permitido esquilar a un animal hasta el pelo, sino que siempre se le dejaba un colchón de pelo o de lana para que pudiera seguir protegiéndose. Digamos, la mirada ecológica sobre su aprovechamiento era absoluta. Una zona central, que es la zona de los cultivos, aquí se cultiva todo lo que se les pueda cruzar por la cabeza. Es verdad que en América hay un gran cultivo, que es el maíz, es el principal. Es verdad también que en América del Sur se va a desarrollar otro cultivo, que es la papa. Esos dos son los dos grandes cultivos. El maíz, que se cultivaba en la zona baja, y la papa en la zona alta. Fuera de eso se cultivaba todo lo que se pudiera cultivar. Pimientos, porotos, tomate, cacao, todo lo que se pudiera cultivar. Ahora, lo hacían en una región con tremendas dificultades. Por lo tanto, para poder cultivar, el trabajo era hacer escalones en la montaña, a lo largo de las montañas, escalones de unos 2 metros de profundidad, y ahí era donde se iba a cultivar. A esos escalones se le hacían con piedras como una especie de maceta en los costados, se traía tierra fértil de otro lado para poder producir, y se cultivaba de una manera muy rudimentaria, según nuestra mirada, que era con un palo con la punta quemada. Ese palo con la punta quemada se hacía un agujero en la tierra, se ponían las semillas y se tapaba. Uno diría, pero si eran tan avanzados, ¿por qué no hicieron algo mejor? Simplemente porque no podría ser. Porque un arado ahí, los españoles lo hicieron y lo comprobaron, un arado ahí destruye todo. No es una tierra estable, es una tierra muy endeble y muy poco fértil. Por eso la importancia de la zona de la costa, por la pesca naturalmente, pero porque además en estas islas se produce un hecho muy particular, las islas que están ahí cerca de la costa peruana, y es que los pájaros eyectan todos sus desechos en esa región. O sea que se crean enormes montañas de excrementos de pájaros a los que se les llama guano. El guano es un fertilizante potentísimo. O sea que eso era también necesario para poder mantener este sistema. Y lo otro que faltaba para mantener este sistema tiene que ver con esto, con la selva. Un lugar desde otra zona, de otra mirada, un lugar absolutamente difícil para establecerse, pero que proveía algo vital para esta población. ¿Y qué era lo que proveía vital para esta población? Lo que proveía que era vital era la coca, un elemento imprescindible para poder vivir en estas alturas. Ahora, esa estructura montada de esa manera nunca se la entendió, los europeos nunca la entendieron. Hay que llegar a 1950, hace 70 años, para que un antropólogo norteamericano llamado John Murray pudiera entender y explicar cómo había funcionado eso. Porque si yo pienso, una comunidad acá arriba, sí, está bien, tiene llamas, no va a tener frío, pero y una comunidad acá en el mar, bueno, sí, tiene guano, pero ¿para qué lo quiere? Una que está en la selva tiene coca, pero ¿para qué le sirve? Una de acá del medio podría tener maíz, pero ¿para qué le sirve? Pues no era así. En realidad, la tierra que recibían los Ailuit era una tierra que abarcaba todos los territorios. El Ailuit se instalaba en la zona media, en la mejor zona para poder ocupar. Y una pequeña parte de la población, hombres, mujeres, jóvenes, eran enviados a la Puna a criar animales. Y otra pequeña parte de la población era enviada a la yunga, así se le llama a esa región, para cultivar la coca. Y entonces había toda una transferencia. El pelo venía de la parte más alta, de la yunga venía la coca, de la costa venía el guano, acá se producían los alimentos. Esa armonía había establecido, recién en 1950 John Murray la pudo entender. Ahora,
Además de esto, una enorme extensión por los Andes. ¿Cómo se hacía desde el Cusco? Piensen en los medios de transporte y comunicación de la época. ¿Cómo se hacía del Cusco para controlar todo? Ahí aparece otra gran virtud de la zona. Lo que abunda es la piedra, no cabe ninguna duda. Por lo tanto, todo es en piedra. Las viviendas son en piedra, con techo de paja, las grandes construcciones son en piedra. Pero además los incas habían organizado un sistema que se llamó la mita, que era un turno de trabajo de cada ayllu, por el cual se hacían construcciones en beneficio de toda la comunidad. Una de ellas eran las rutas que iban desde el Cusco al norte, de Cusco al sur, del Cusco al este y del Cusco al oeste. De esa manera, por esas rutas, que tenían cada tanto un pequeño establecimiento, un tambo, donde vivían 3 o 4 hombres jóvenes, corredores, en esas rutas cualquier problema o cualquier orden que saliera del Cusco, con un corredor a toda velocidad, cada X distancia, lo que se digamos, no sé, cada 10 kilómetros, que era todo lo que podía correr a toda ultranza. Cuando llegaba al primer tambo ya había otro que lo estaba preparando, que salía corriendo. De esa manera, en 2 días, 3 días, cualquier orden que saliera del Cusco llegaba al norte de Colombia o al centro de Chile, o a la costa o a la yunga. O sea, un sistema que tenía una formación muy particular. Ahora, ¿cómo se pudo armar todo esto? Si dijimos que no hay gran tecnología, porque no la había. Bueno, por el recurso humano es el que va a permitir que toda esta actividad se desarrolle de ahí en adelante. Esto es, digamos, la gran ventaja que tuvieron los incas. Todos trabajaban, desde los chicos a los viejos. Trabajar no era un castigo, trabajar era un privilegio y era una obligación moral dentro del incario. Por lo tanto, todos tenían que trabajar y todos se beneficiaban de acuerdo al rango social que estaban. Una cosa era el inca y su nobleza, otra eran los curacas que dirigían los ayllus, otra la comunidad, pero todos se beneficiaban de ese trabajo. Un imperio realmente impactante en la época que los europeos se morían de hambrunas y no podían encontrar solución. Tenían organizaciones bastante atrasadas, ¿no? Sin embargo, los incas habían logrado en este territorio, en la peor de las condiciones, un sistema verdaderamente orgánico. Con esto terminamos la unidad 1. Encomiéndense a Tezcatlipoca, el dios de la noche y de lo negro y de los sueños, para que los proteja. Estudien, si pueden, lo que puedan. No estamos en la mejor condición, estamos en la peor, en la peor. Si alguno de ustedes sintió en su vida que estaba en la peor condición, pues eso ha quedado en el pasado. Esta es la peor de las condiciones. Y lo único que nos va a permitir sostenernos en la peor de las condiciones es nuestra voluntad, nuestra constancia y aceptarnos con los límites que en este momento cada uno de nosotros tiene. Así vamos a salir adelante. Así, tal vez antes de fin de año nos vamos a encontrar en el aula, tomando mate no, claro, pero nos vamos a encontrar en el aula y nos vamos a poder ver cara a cara y charlar, cosa que por ahora se hace bastante difícil. Un cariño para todas, un cariño para todos y todas. Cuídense, cuídense mucho.